servidor. Me, me crié con el padre Cosme desde temprana edad. A los 6 años fue que conocí a Fray Cosme. Todo, todo así, en el amplio sentido de la palabra, todo. Porque yo no tuve madre, no tuve padre, sí los tuve, pero no me crié con ellos. Me crié con mi abuela materna. Mi abuela materna era de las asiduas a los actos religiosos. Por medio de ella conocí al padre Cosme a los 6 años, en 1964. Me recuerdo que estaba celebrando las santas misas en honor a la Virgen del Rosario en el mes de octubre. No tenía quienes ayudar a acolitar y las ancianitas me dijeron: mire, alcáncele aquellos botes al padre. Hice eso, pues, y de ahí fue que me encariñé del padre y él de mí hasta el día de su martirio. Para mí y para muchas personas, y la historia ha dado la razón, Fray Cosme era un niño sacerdote. Y decimos un niño sacerdote no porque fuera inmaduro, sino porque él siempre era bien humilde y era una persona que nunca se enojaba. Todo lo hacía risa. Alguien lo ofendía, se reía y después perdonaba a esa persona, la buscaba, se acercaba a ella, hasta que la hacía llegar a las cosas religiosas. Igual con los hermanos separados, a veces él consensuaba, porque llegaban a hacer sus campañas evangelísticas a la hora que él estaba en misa. Salía él y les decía: hermanos, lo mismo estamos predicando al mismo Cristo. Esperen que yo termine mi misa y después ustedes hagan su acto religioso. Ni ustedes me van a molestar, ni yo a ustedes. Era un sacerdote que se regía al pie del evangelio. En ningún momento él atacaba a nadie. Lo único que él atacaba era el pecado, la injusticia y la pobreza, porque él se esmeró desde todo punto de vista traer víveres, traer ropa para ayudarle a la gente más pobre. Hacía los paquetes y los domingos después de misa buscaba a las personas más humildes y les entregaba su paquete de ropita y su paquete de alimentos de Cáritas, que él siempre hacía el esfuerzo de escoger todo eso para el bien de las personas. Cuando había alguien que la autoridad lo había capturado, él salía a visitarlo a las Bartolinas a ver qué se le podía ayudar. Si era delito grave el que había cometido, pues le daba consuelo y le decía que tenía que responder por su responsabilidad. Si era una falta, él abogaba por esas personas ante las autoridades para que fueran clementes con las personas y que los dejaran libres. Fray Cosme en ningún momento se parcializó ni con los alzados en armas, porque él nunca les dijo guerrillero a los hermanos, dijo hermanos equivocados, hermanos en caminos torcidos. Y tampoco se abocó con la Fuerza Armada, él se puso en el centro. Era un sacerdote que para él la violencia había que atacarla, viniera de donde viniera, sin violencia. Él todo el tiempo era una persona que le gustaba platicar. Cuando había problemas entre personas de barrio con barrio, él iba a mediar. Cuando había tomas de iglesias, él iba a ver de qué manera ayudaba a que no se hicieran actos sacrílegos con el Santísimo. Prueba de ello es que cuando estuvo tomada catedral en Zacatecoluca, a pesar de que él no era párroco de Zacatecoluca, él fue y aún ocupada, sacó el Santísimo con todo respeto. Y después que fue a guardar el Santísimo a un lugar seguro, regresó para sacar a los 3 padres que estaban retenidos en la sacristía. Entonces, el padre en ningún momento fue de aquellos que predicaba que había que devolver la violencia con la violencia. Todo lo contrario. No. Aunque muchos catequistas que él tuvo en algún momento fueron adoctrinados por otras personas y le decían: padre, defínase, padre, apoye. El padre, con su risa habitual, les manifestaba:
Viví la Segunda Guerra Mundial desde los 17 años hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y ninguna guerra ha compuesto los males que el mundo tiene. En El Salvador, si llega a haber guerra, va a haber muertos y eso no va a arreglar absolutamente nada. El diálogo es la parte más esencial. Recuerdo una vez que alguien lo cuestionó en una reunión y le dijo él: ¿cuántos muertos tiene que haber para que haya paz? Entonces le dijo, el padre le dijo: los muertos no tiene que haber porque la vida solo Dios la da y es el único que la quita. El hombre no tiene por qué quitarle vida a nadie. Y el diálogo. Si estas personas se sentaran a platicar antes de tirar una bala, podían lograr maravillas. Y la historia le dio la razón al padre, porque ¿en qué terminó la guerra? En los acuerdos de paz, en que se sentaron las partes a platicar. Pero como Fray Cosme era un sacerdote de provincia que no tenía voz ni voto en ese momento, nadie tomaba en cuenta sus homilías, nadie tomaba en cuenta sus pláticas. En ningún momento, yo me crié con él desde los 6 años hasta los 22 años en que lo martirizaron. Nunca a los 5 que nos criamos en el convento, él nos metió ideas marxistas de ninguna naturaleza. Nunca nos metió odio en contra de las autoridades, todo lo contrario. Él decía: Pablo de Tarso dice que las autoridades terrenales han sido puestas por Dios, por ende los cristianos tenemos que someternos a esas autoridades, aunque estén equivocadas. Cuando están equivocadas es que debemos de orar por ellas para que Dios les dé discernimiento y hagan justicia. Quiero retraerme en el tiempo para que las personas que nos vean y nos escuchen entiendan la coyuntura que el padre vivió. Yo desde pequeño pues lo vi como un padre que nunca tuve. Dormía en el convento, iba con él a los cantones, donde quiera que él andaba con él. Recuerdo una vez fuimos al cantón El Salto, que queda a 13 kilómetros del pueblo hacia el lado del volcán. Entre el cantón El Pajal y El Salto hay una distancia como de unos 5 kilómetros. Recuerdo que íbamos esa tarde a dar misa, un primer viernes, cuando él encontró a una persona que la habían matado a balazos y a machetazos. Y recuerdo que un cerdo se andaba comiendo las vísceras del difunto. Él, cuando vio eso, se bajó del jeep, aún dejó el jeep encendido y nos dejó a mí me dejó adentro el jeep y salió corriendo a quitarle de la trompa de los cerdos las vísceras del difunto, y con qué respeto agarró esas vísceras y se las puso de nuevo al difunto. De ahí nos regresamos, él fue a afiar una caja para enterrar al difunto, aunque la persona no era conocida. Y recuerdo que las personas que llegaron ahí, él las evangelizó y les dijo que las personas difuntas merecen más respeto que los vivos, porque el vivo se puede defender y el difunto no. Esa fue una de las acciones que creo que el ejército tomó a mal de parte del padre, que él recogía a los muertos, cualquiera que encontrara, fuera católico, protestante, conocido o desconocido, él los recogía y les daba cristiana sepultura. Le capturaron a 3 catequistas, de los cuales 2 sí andaban metidos en tonteras, y se fue a meter al cuartel a reclamarle al coronel Roberto Sócrates Echegoyen, que era el jefe del destacamento militar de ingenieros de Zacatecoluca. Fuimos un domingo después de misa, 2 señoras del comité de trabajos parroquiales y su servidor, fuimos al cuartel. Recuerdo, el padre entró con toda autoridad, y cuando vio al coronel le dijo: le voy a pedir un favor de primero. Al soldado que esté en la entrada no lo vaya a castigar porque él no me quería dejar entrar. Me dijo que usted no estaba, pero veo que sí está aquí. Entonces hágame un favor. Hay 3 catequistas que me han capturado el ejército, hay personas que han visto, le digo, yo quiero que me los entregue. Y el coronel lo atendió y le dijo: sí, se los voy a entregar. Y en efecto, a los 2 días aparecieron muertos los catequistas en los caminos vecinales. La otra situación que creo que el ejército tomó a mal fue que el puesto de la de Hacienda de San Juan Nonualco, en algunas ocasiones que el padre no estaba, se habían subido al campanario de la torre, que son como 25 o 30 metros desde el nivel de la tierra, y casualmente desde el campanario se vislumbra todos los puntos cardinales de la entrada del pueblo. Entonces ellos le llegaron a exigir al padre que les prestara de garitón el campanario, y el padre, con su risa habitual, les dijo:
que la iglesia no se podía parcializar con la guerra, porque si prestaba eso era como estar apoyando la violencia. A los 2 días de eso apareció un rótulo en las paredes del convento con spray que decía muerte a los curas reaccionarios. 8 días después, su servidor recibió una carta, no la recibí así de mano, sino que bajo la puerta del convento la metieron, yo andaba barriendo, la recogí, la orden que tenía del padre, que cualquier correo, cualquier telegrama que llegara en ese momento, que se lo pusiera en la mesa del comedor a la hora que comíamos, él lo leía y veía que era de importancia. Fue la primera vez que llegó la primera amenaza. 4 días después, la sirvienta, doña Rosita Lucero de Aquino, igual andaba barriendo, recibió otro. Y 8 días después, el padre Cosme, él propio recibió el tercero, igual, debajo de la puerta. No nos dimos cuenta quién es la persona que llevaba esos anónimos. Pero ya cuando fue el tercero, el padre nos reunió y nos dijo que estaba siendo amenazado, no sabía por quién. Que nos pedía por caridad que guardáramos prudencia y silencio, que no le contáramos a nadie. Yo cometí el error de faltarle al padre, porque me recuerdo que le conté al padre Rufino Bujiti Charandini, que era el custodio de los franciscanos en ese momento. Él le habló al padre Hilario Contrán y al padre Bonicio Morín. Los 3 llegaron al convento a quererlo convencer para que se fuera del país, lo iban a sacar para Guatemala. Pero él lo que dijo, las palabras: el pastor que abandona sus ovejas y las deja a merced del lobo no es digno de ser llamado pastor, mucho menos de ser sacerdote. Que él ofrecía su sangre, si su sangre era necesaria para la paz del Salvador, que con gusto la ofrecía. Entonces los padres no hallaron qué hacer, pues porque ni por el voto de obediencia no le podían imponer, porque él era su decisión. Entonces él se quedó en la parroquia y en ningún momento huyó. Al inicio usted me preguntaba que yo había sido juez, que me metía al derecho. Casualmente yo, cuando el padre Cosme estaba vivo, yo estudiaba periodismo. En ningún momento yo pensaba llegar a ser abogado, mucho menos juez. Pero ahí es donde yo digo que los designios de Dios a uno lo desconciertan y son algo inexplicables. Estando yo trabajando en la prensa gráfica de periodista, me llegaron a buscar de parte de la Asamblea y de parte de la Corte Suprema de Justicia para nombrarme juez de mi pueblo, de San Juan Nonualco. Yo ya había andado investigando, esto fue posterior a la muerte del padre Cosme, yo ya había andado investigando los motivos, los pormenores y algo de la muerte del padre, porque sentía ya la necesidad de saber por qué y quiénes. Y no había tenido mayor éxito, pero estando de juez se me facilitó, porque tuve acceso a muchos archivos, a muchas personas que me ayudaron, y ahí conocí a un ex guardia nacional que fue el que me dio todos los pormenores. Él me llevó a la casa de uno de los 2 hechores materiales y del que recibió la orden para matar al padre Cosme. Entonces la amenaza fue por parte de la policía de Hacienda. Los hechores materiales fueron policías de Hacienda. Los que dieron las órdenes fueron altos jefes militares de acá de San Salvador. Eso está documentado, y en el proceso que se abrió diocesano para el proceso de canonización está todo eso documentado. La Comisión de la Verdad que nombró el presidente Alfredo Cristiani, su servidor le llevó todas las pruebas, grabaciones, declaraciones, donde los hechores materiales manifestaban los hechos, pero todo eso desapareció por arte de magia, no aparece en ninguna parte, y la Comisión de la Verdad un renglón nos lo dedicó para mencionar el martirio del padre Cosme. Cuando anduve en investigación, yo traté la manera de hacer un poco diplomático para hacerme amigo de 2 de ellos que están vivos, porque el otro ya murió. Cuando fuimos con el padre Claudio Bratti, que es el postulador de la causa de beatificación de padre Cosme, no sé, a veces uno, como dicen, la sangre de indio que llevamos como que lo impulsa a querer cobrar venganza. Yo sentí el deseo de vengarme. En el momento que vi al Señor en silla de ruedas, si hubiera andado armado, quizás hubiera cometido un sacrilegio, un pecado, no sé, ¿verdad? Pero
Recuerdo que el padre Brati me detuvo y me dijo: hermano, me dijo, acuérdese que el padre Cosme dejó una carta. Si él perdonó a sus verdugos, nosotros tenemos que hacer lo mismo como iglesia, y usted como hijo espiritual tiene que acatar lo que él decía. Porque es cierto, después de las amenazas, él redactó una carta. Nadie sabía de la existencia de esa carta. 8 días después de enterrado él, cuando llegó el padre Bonicio Morín, el padre Rufino Bujiti, el padre Hilario Contrán, a hacer inventario de las cosas que él había dejado en su cuarto, para sorpresa de ellos, cuando abrieron el escritorio que él utilizaba, y apareció ese sobre que decía: ábrase en caso de muerte improvista. Y ese fue el testimonio espiritual que nos dejó el padre Cosme, donde él perdona a sus verdugos y acepta el martirio que Dios le quiera mandar. Sí, el padre Cosme muchas veces fue agredido en vida. Me consta porque yo estuve presente. Aún en una ocasión yo me acuerdo que alguien lo agredió y fui a llamar a la autoridad. Cuando la autoridad llegó y que quiso llevarse a esa persona detenida porque lo había agredido, el padre Cosme corrió a abrazarlo y a quitarles la persona de las manos a la autoridad. Y les dijo que a veces algunos tenemos impulsos que la sangre nos hace cometer en contra de las personas. Yo sé que si padre Cosme solo hubiese quedado herido del balazo que le dieron, y si hubiera recuperado, hubiese hecho lo mismo que Juan Pablo II. Hubiese buscado a sus verdugos y los hubiera perdonado. El día de la muerte del padre Cosme fue un sábado 14 de junio del 80. Recuerdo que habíamos 3 que nos gustaba ayudar a hacer limpieza en la iglesia, porque el domingo habían 4 misas y la gente llega pues para que encontrara aseado. Toda la mañana pasamos haciendo limpieza. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a las 3 de la tarde llegó el padre Cosme con el padre Filiberto Dal Bosco. Digo llegó porque el padre Cosme no estaba en San Juan, no porque anduviera huyendo, sino porque él, después de la Semana Santa de 1980, tuvo quebrantos de salud. En aquel tiempo existía la famosa policlínica salvadoreña. Lo trajeron ahí, estuvo ingresado quizás alrededor de unos 35 días. Me tocó venirlo a cuidar varias veces a mí. Nos turnábamos con algunas personas del pueblo para venirlo a cuidar. Y desgraciadamente ahí a él se le descubrió que tenía cáncer en la sangre. Y lo cual los médicos se lo dijeron a los superiores de él. Entonces, en la diagnóstico de los médicos decían de que él tenía que tener reposo absoluto. Se lo llevaron a los planes de Rendero y ahí lo obligaron, porque él, no es que él fuera rebelde, pero él era bien apegado a su ministerio. Él enfermo como fuera, confesaba a la gente, iba a visitar enfermos, iba a entierros, daba santa misa. El hombre nunca dijo no. Y para él la enfermedad no era impedimento para hacer sus oficios. Entonces él pidió que lo llevaran a San Juan. Entonces lo llevó el padre Filiberto Dal Bosco. Casualmente ese día, una persona piadosa, hasta ahorita no conocemos el nombre de esa persona, había ordenado una santa misa a las 7 de la noche en acción de gracias porque el padre Cosme le habían dado el alta en la policlínica salvadoreña. Con tan mala suerte que cuando se estaba dando el último repique, el padre Cosme llegó con el padre Filiberto a la iglesia. Recuerdo que el padre Cosme estaba todo débil y todavía me pidió que lo hincara en el reclinatorio porque a él le gustaba hacer oración. En ese lapso me dijo: ve a traerme una medicina en el convento. Me trajo un poquito de jugo de zanahoria y me traje el medicamento. Se lo llevé. Luego pues él se tomó el medicamento, se tomó la mitad del jugo de zanahoria, me dio la otra mitad que había sobrado, me dijo: tómatela y vete a cenar. Yo no voy a cenar. Después de que cena, se lava los dientes y se viene. Me voy para el convento. En cuestión de 5 minutos se oyó una ráfaga. No le dimos importancia porque en mi pueblo la policía de Hacienda la mayoría de veces se mantenían ebrios y tiraban ráfagas de balazos al aire por cualquier motivo. Pero en cuestión de 5 minutos llegó el sacristán corriendo como loco al convento, gritando: mataron al padre Cosme, mataron al padre Cosme. No puede ser, les digo, si acabo de estar con él.
y salí corriendo. El convento de la iglesia queda como a 10 metros, lo más retirado. Cuando llegamos lo encontramos en un charco de sangre, todavía estaba vivo. Salió el padre Filiberto, que estaba revistiéndose, le tomó las manos y se puso a orar en latín. Y el padre Cosme solo vociferó: perdón, Señor, perdón. Echó la bocarada de sangre y expiró. Eran las 7 de la noche del día 14 de junio de 1980. Le agradecería en el alma, primero, su sacrificio por ese pueblo. Segundo, gracias por ser un padre que no tuve, y por todo lo que hizo por la Grey de San Juan Nonualco. Aún hoy que él ya descansa en la gloria del Señor, sigue haciendo maravillas con ese pueblo. Para mí, padre Cosme, repito, es el padre que nunca tuve. Por eso es que yo lo menciono padre espiritual, porque todas mis malcredezas de pequeño él me las corrigió con amor. Nunca me violentó, nunca me azotó, nunca me aló la oreja, nunca me aló el pelo, nunca. Sería mentiroso. Él con amor me aconsejaba, me inducía: vamos a hacer esto, usted es inteligente, va a hacer lo otro, usted le gustan los libros, lea. Para mí, él es el padre que nunca tuve, y el ejemplo de él trato de seguirlo al pie de la letra, aunque sé que nunca lo voy a igualar. Y el hecho de andar dando a conocer su devoción, su memoria, su martirio, es porque en mi pueblo o en mi país, las personas que hacen obras, las personas santas, las personas buenas, desgraciadamente son olvidadas. Y las personas que hacen tanto mal, esas personas son enaltecidas. Y en este caso, pues, mientras yo viva, me he hecho la promesa de que si Dios me bendice, yo voy a andar dando a conocer. Ya lo hice en Europa, lo he hecho en Estados Unidos, en Costa Rica, Guatemala, Honduras y mi país, dar a conocer la vida y obra y martirio de Fray Cosme Espesoto. Para mí, un hombre fuera de serie, un sacerdote ceñido en el amplio sentido de la palabra al Evangelio. Fíjese que recuerdo que una vez él estaba acondicionando unos cuartos en el convento para los frailes que llegaban en Navidad. Él pedía que le mandaran unos 2, 3 frailes para hacer misión y conquista de vocaciones en los cantones. Entonces estaba acondicionando los cuartos y las mochetas de las puertas las había mandado a hacer y lijarlas. Entonces me recuerdo que yo encontré las 2 mochetas. Yo no sabía que eran mochetas. Yo encontré las 2 reglas ahí y les pegué con clavo les pegué unos trozos de cuartón y las utilicé como zancos o ancos que le llaman. Y anduve en el convento, ¿verdad?, jugando. Y él, cuando me vio, aplaudiéndome, ¿verdad?, porque yo me caía y viene él, se sube el hábito y se subía a los zancos. Y él sí podía andar en ancos. Y me dijo: bueno, ¿y quién te los ha hecho? Yo, le digo yo. ¿Y qué? ¿Dónde agarraste madera? De ahí, le digo yo. Dios santo, las mochetas de la puerta arruinaste, muchacho. Yo dije: me va a dar, ¿verdad?, chicote, pero no. Me dijo: mire, cuando usted quiera algo de aquí del convento, pídamelo. Si está disponible, yo se lo doy. Y si no, no lo toque, cuídelo, porque las cosas se cuidan no por lo que valen, sino por lo que sirven. Fíjese que muchos sacerdotes, compañeros de él, algunos ya fallecidos, padre Mario Sanconato, padre Filiberto Dal Bosco, el padre Mario Bornia, el padre Rufino Bujiti, todos ellos me conocían a mí, porque siempre que iban al convento ahí me encontraban. Entonces ellos me dijeron: mira, Chelito, mira, Lirio, tenés que escribir algo de las vivencias del padre Cosme. ¿Por qué? Eso se va a necesitar más adelante. Le estoy hablando que a él lo mataron en 1980. En el 81 yo comencé la investigación para hacer un libro.
máxime que yo estudiaba periodismo. Me hice ese reto. En cuestión de 11 años yo completé el libro. Pero como en el libro hago mención de los hechores materiales e intelectuales, tuve amenazas, tuve necesidad de salir del país porque anduve yendo por lo mismo. Entonces, gracias a Dios, ahora he encontrado una imprenta que con mis ahorros, porque nadie me quiso publicar el libro gratuitamente, con mis ahorros he hecho una primera edición. Anteriormente lo anduve repartiendo y vendiendo empíricamente, impreso, pero ahora sí ya está por medio de imprenta. Casualmente el día de ayer me entregaron el paquete de libros. Voy a comenzar a ver a las librerías, a ver si quieren ayudarme a venderlos para propagar la devoción del Padre Cosme. Mi objetivo de andar de parroquia en parroquia es ese, dar a conocer su vida y obra, para que todo mundo reconozca y tome como ejemplo a esos franciscanos que han venido a El Salvador de tierras lejanas, dejando su familia, para venirnos a enseñar el camino correcto para encontrar la santidad y la salvación. Gracias a la parroquia y gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta en este sentido. Gracias a Dios por permitirme también compartir con ustedes las vivencias del Padre Cosme. Dios los bendiga, paz y bien.